Investigación en Foco. Un ciclo radiovisual para mirar e intervenir en el escenario actual. Episodio 2. Comunicación, educación y ambiente. Les damos la bienvenida a la segunda edición del ciclo, donde abordaremos la temática ambiental en clave de comunicación y educación, las problemáticas vigentes, los distintos roles en la sociedad y un análisis sobre la coyuntura actual en tiempos de negacionismos. Todo esto a continuación en Investigación en Foco. Segundo episodio de Investigación en Foco, este ciclo radiovisual para mirar e intervenir en el escenario actual. Digo segundo episodio porque ya tuvimos el primero, que se abordó las discusiones emergentes respecto a la educación sexual integral. Este ciclo es llevado adelante por la Prosecretaría Académica de Realización de Producciones y la Secretaría de Investigaciones Científicas de nuestra facultad. En este segundo episodio nos vamos a proponer plantear e interpelar la temática ambiental en clave de comunicación y educación. Y para ello contamos con la coproducción del Observatorio de Comunicación Ambiental y Desarrollo Sustentable, y como están viendo en cámara, no estoy solo, siempre bien acompañado, en este caso con la querida compañera especialista también en ambiente, es María Marta Calcopietro, que acá está. ¿Cómo le va? Hola Nacho, bueno, hola a todos. ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno. Aquí estamos, arrancando este segundo episodio, acompañándolos desde la mirada ambiental en este caso, ¿no? Sí, un tema bien clave en estos tiempos, ¿o no? Sí, muy interesante también empezar a observar, ¿no? Lo ambiental, lo socioambiental, y saber que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social cuenta no solamente con una secretaría, sino con un observatorio. Importantísimo también, Sí, ¿no? tal cual. Y decías clave en este momento, en este contexto, en donde muchos miran para otro lado en materia ambiental, para no decir uno y para no mencionarlo. Tal cual, sí, ¿no? El negacionismo ambiental está presente, cada vez se nota más, se escucha más, por eso es muy importante el rol del comunicador desde una mirada, desde una perspectiva ambiental, ¿no? Y saber que la Facultad de Periodismo cuenta con esta posibilidad de formar comunicadores ambientales. ¿Hay gente, se interesa la gente en el ambiente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Sí, particularmente cada día me cruzo con gente que está más interesada en lo ambiental y desde la mirada periodística también, ¿no? Empieza a hacer pie y ahí a hacerse más presente la mirada ambiental. ¿Y sentís que faltan colegas, falta periodismo que se meta, que investigue, que descubra cosas que, bueno, verdaderamente están dando vueltas por ahí? Sí, falta que los medios de comunicación tengan más presente al comunicador ambiental y le den a la información ambiental el rol que realmente necesita y lo puedan, digamos, expresar de la manera correcta, ¿no? Con una mirada totalmente ambiental y no como algo pasajero o algo de color, ¿no? Totalmente. Bueno, en esta investigación en foco, en este segundo episodio, no vamos a estar solos. No, claro que no. Vamos a estar con, en este caso, Natalie Iñiguez Rímoli. Ella es la actual secretaria de Ambiente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y es la directora del observatorio también. Hola, Nata. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? va? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Todo bien? Muy contenta de estar acá con ustedes y de poder compartir este espacio de charla y reflexión en clave de investigación científica. Bueno, recién hablábamos con María Marta un poco de cómo está la cosa actualmente. Respiraste, suspiraste. ¿Cómo está la cosa? Y la cosa está complicada, como en todos lados, ¿no? Me parece que en relación a lo ambiental, les cuento que el Observatorio de Comunicación y Ambiente fue creado durante el año 2020, durante el año de la pandemia. Creo que el COVID fue un antes y un después para todas las personas. La temática ambiental es una temática que siempre fue dejada de lado porque había algo más urgente que tratar, esta idea de ¿no? de lo importante con lo urgente, hasta que llegó la pandemia. Y nos pasó a todos, y nos atravesó el cuerpo, nos atravesó nuestra vida cotidiana, y nos paralizó,
y no nos paralizó tanto. Claro. Nos hizo reflexionar, ¿no? Esa idea de parar es una idea muy de la sociedad capitalista e industrial. Creemos que hacemos todo el tiempo cuando nos movemos y muchas veces cuando nos quedamos quietos es cuando nos acercamos a las mejores reflexiones. En ese año nos juntamos con un grupo de compañeros y compañeras, un grupo interdisciplinario, y conformamos el Observatorio de Comunicación y Ambiente, que es un espacio en el que todos, desde distintas disciplinas, reflexionamos en torno a qué nos estaba pasando y a cuáles eran las cuestiones más importantes que teníamos que abordar para pensar en el rol del comunicador ambiental. Un rol que creíamos y creemos que está en formación, un rol que es fundamental para la sociedad actual, más en estos tiempos de negacionismo, cuando hay que contarle a la comunidad, a la sociedad en su conjunto, que realmente debemos cuidar nuestro entorno, debemos cuidar nuestro ambiente, que la temperatura global del planeta está en aumento y no para, que más allá de los esfuerzos que las grandes potencias y los países que somos víctimas de muchas decisiones que no tomamos, pero que sí nos afectan directamente, acordemos en hacer y llevar adelante acciones para disminuir la emisión de gases. Eso no está sucediendo. El capitalismo es un sistema que no para, que no da respiro, y además es un sistema que tiene como leitmotiv el consumo. Por lo tanto, son varios factores que se conjugan para entender que es muy complejo pensar en cuáles son las posibilidades, ya no de solución, porque no se habla más de solución cuando se habla de lo ambiental, sino que se habla de mitigación y de reparación. Solución no hay, lamentablemente, en términos de poder pensar en volver a la temperatura media de la revolución industrial, que es el momento en el que medimos la temperatura y a partir de esa temperatura empezamos a ver cómo esa aguja sube, ¿no? Y nunca se detiene. Natalie, desde la facultad se viene trabajando, como vos decías, desde la pandemia, ¿no, Nacho? A partir de ahí es como el inicio del observatorio. ¿Qué es lo que ustedes vienen planificando para la actualidad? Bueno, nosotros estamos con el desarrollo, llevamos adelante desde lo que es formación académica, un seminario interdisciplinario de ambiente para el grado y lo ofrecemos para todas las distintas carreras. Tenemos la especialización en comunicación y ambiente, que es la de posgrado, que es muy importante. Quiero decir que esta facultad que amo, que quiero, que es mi segundo hogar, lleva desde el año 2005 una especialización en comunicación y ambiente, que de acuerdo a los contextos tuvimos distintas posibilidades de su implementación, y además tenemos por delante el espacio que a mí me parece muy importante. El año pasado presentamos en el Consejo un proyecto de la creación de un espacio de biodiversidad que se va a llamar Néstor Kirchner, que lo estamos haciendo conjuntamente con las compañeras del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, ahora durante el mes de septiembre. Y otra cosa muy importante que estamos llevando a cabo, que para nuestra unidad académica realmente para mí también es un antes y un después, es la separación de residuos en origen, que si todo va bien la vamos a terminar de implementar en todo el edificio en el mes de septiembre. Importante. Y esto trae además consigo capacitación, charlas con los estudiantes, con las y los docentes, bueno, qué son los residuos, cómo cuidamos nuestro primer entorno, que son nuestras aulas, que son nuestros pasillos. Como una primera introducción o como una primera aparición a ser consciente del ambiente, los residuos. Sí, totalmente. Como un primer paso, es como un primer paso, porque aparte también lo que haces en tu casa. Claro. ¿No? Digo, bueno, ¿qué haces cuando te levantás? Lo dice Natalie Iñiguez Rimoli, ella es la actual secretaria de Ambiente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Y pensaba, si tenemos el primer paso en la basura, ¿cuál es el segundo? Basura, residuos, segundo, ¿cuál vendría? Y segundo es, para mí, primero, conciencia ambiental en torno a mirar a los otros, a ayudar a los otros, a pensar en el colectivo. Digo, si en mi barrio
hay contaminación de agua porque vivo cerca de un arroyo en el que se tiran residuos. Bueno, enseñar que la comunidad en su conjunto es la que va a defender, sostener su derecho a una calidad de vida. Eso lo tenemos que aprender. Si vivo en un barrio que se inunda, empezar a saber que cuando llueve más de tanta cantidad de milímetros en tan poco, en una franja determinada de tiempo, me tengo que organizar con mi comunidad para sacar las cosas, para salvar lo que tengo, para que no se nos vaya la vida en una inundación, por ejemplo. Sí, también pensaba, Natalie, qué importante, ¿no?, en la facultad poder formar comunicadores, ¿no? Exactamente. Que sean los que después estén al frente de los medios de comunicación dando la información sobre estos temas tan importantes. Exactamente, y en clave de formar comunicadores es importante en la cuestión ambiental de dónde viene la información. Claro. Cómo yo voy y sigo indagando. Si alguien dijo esto, bueno, ¿cuál fue la fuente? ¿Cuál es la fuente primaria? ¿No? ¿Desde qué lado alguien dice que, por ejemplo, hace 150 años que no nevaba en Buenos Aires y iba a nevar? Claro. ¿No? Ese tipo de noticias que son muy de color y que llaman pero que tal vez no son tan ciertas o no son tan verdaderas. Cuando vamos a la ciencia lo podemos corroborar. Y en este sentido pienso que cuando todos tiramos para un mismo lado es mucho más fácil. Absolutamente. Y en este contexto hay algunas resistencias o resistencias intensas, ¿no? Hablo del gobierno nacional que invisibiliza toda esta cuestión. Totalmente. ¿Cómo se trabaja en alumnos, en alumnas también para que todos o todas vayan en esa dirección? Primero, entender que la solución siempre es desde la conciencia colectiva y no la individual. Hay una diferenciación entre entender el ambientalismo de la derecha, le digo yo, ¿no?, del neoliberalismo, porque hay un ambientalismo verde que lo que habla es del hombre individual, ¿no?, del hombre haciendo por él mismo y solo por él. Y está el otro ambientalismo, que es un ambientalismo con el pensamiento latinoamericano, que ahora se da también en nuestro contexto del ambientalismo popular, que tiene que ver con mirar y entender que es con el otro, es con los otros, organizándonos, que podemos lograr esa transformación. Solos no la vamos a lograr. ¿Sí? La separación de residuos solo en casa no sirve. Claro. Sirve generar conciencia, sirve tener empatía con los demás. Y si salís y hay una bolsa que se rompió o la rompió un perro, nada, andá, agarrá, buscá una bolsa y levantala. No juntes, no te hagas cargo solo de tu basura o de tu residuo, ¿no?, desde esa mirada individual. Entendamos que lo colectivo tiene que ver con vivir en una sociedad mejor. Natalie Iñiguez Rimoli, gracias por venir, por acompañarnos en esta investigación en foco y por ayudarnos a pensar también. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos que esto ayude a mejorar la calidad de vida que todos tenemos. Quédense porque continuamos, hay mucha más charla, mucho más debate en esta investigación en foco. Seguí escuchando. Y quédate en foco. Segundo bloque de investigación en foco y ahora vamos a abordar y nos vamos a meter en la importancia de la educación ambiental y su normativa y el vínculo con la formación de los comunicadores, ¿no? Sí, Nacho, bueno, la educación ambiental, ¿no?, es un proceso de enseñanza que continuamente lo estamos evaluando, lo estamos observando y en muchos casos también lo logramos transitar. Abordar las temáticas también ambientales que nos rodean en la forma, en el cotidiano, en el día a día, es muy complejo. Por eso la tenemos a ella ya con nosotros, Adriana Monzón. Ella es educadora ambiental, ella es profesora del Seminario Interdisciplinario de Comunicación y Ambiente e integrante del Observatorio de Comunicación, Ambiente y Desarrollo Sustentable. Hola, Adri. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Acá, bueno, dije gusto. Normativa y tenemos que hablar de leyes, tenemos que hablar de cosas, ¿no? Y de educación. Y de educación. Bien. Bueno, y yo para comenzar esta charla traje como una plaquita para empezar a charlar de, digamos, por qué, digamos, los educadores ambientales estamos presentes en la formación de un comunicador ambiental, ¿no? Bueno, la placa dice, la fotito está un poco alejada, pero bueno, es un filósofo colombiano, Felipe Ángel, que ha estado muchas veces acá en Argentina y demás, que él comenta algo que, bueno, la educación es la condición que nos define como humanos, es decir, que los humanos somos educación. Y
que hemos llegado, y educar es transmitir una determinada forma de concebir y de entender el mundo. Entonces, hemos llegado a esta crisis civilizatoria actual por una manera específica de enseñar. Entonces, bueno... Bien interesante, sí, ¿no? te hace reflexionar un montón y nos viene bárbaro, ¿no? Porque, bueno, en el observatorio somos un grupo interdisciplinario donde hay educadores, antropólogos, sociólogos, abogados, ¿no? Y además de los comunicadores de acá de la facultad. Entonces lo que estuvimos y lo que se viene estudiando es que la forma en que se comunica el ambiente tiene un alto impacto en la construcción de la percepción sobre el ambiente. Claro. Cómo la sociedad percibe. Entonces la forma en que se comunica, los formatos discursivos que se utilizan y demás, construyen en la sociedad una forma de entender tu ambiente que te rodea. Y entender, influye en la forma en que vos te vas a relacionar con este ambiente. Y si nosotros queremos que esta crisis civilizatoria cambie y empezar realmente a llevar adelante verdaderos procesos de mitigación, el rol del comunicador es fundamental porque construye percepciones. Claro. Me quedé pensando en esto, en la frase, ¿no? Me dejaste ahí, tiqui, 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 tecleando. Es una gran crítica también a lo que hemos hecho, ¿no? A revisar mucho el pasado y cómo la educación en el pasado y cómo la comunicación en el pasado intervino en este presente. Claro, y actualmente también, porque nosotros estamos en contacto en comunicación, ¿no? Revisitamos blogs, recibimos imágenes de nuestros amigos, no solo de desastres ambientales, sino también de lugares lindos para visitar. Hay un ida y vuelta constante en nuestra cotidianidad con la comunicación. Y eso influye y construye percepciones sobre lo que hay que cuidar, cómo hay que cuidarlo, y lo que se deja a veces de lado. Entonces, revisar, esta forma de cómo se construyen estas percepciones a través de la comunicación es muy, muy importante. Y bueno, que el comunicador también pueda revisar y hacer revisar a la sociedad ciertas creencias que están, tenemos que revisar algunas creencias, ¿no? Tenemos que hacer como un revisionismo. Claro, lo venimos planteando, ¿no? Hay un ejemplo además que estas percepciones también conforman tendencias populares. Por ejemplo, el tema de las huertas. Hay como una tendencia que vos tenés que hacer tu huerta en tu casa, cultivar sano. Bueno, todo eso tiene que ver porque hay muy buenos comunicadores que tienen sus blogs, tienen sus Instagram, tienen muchísimos seguidores. Bueno, esos comunicadores construyen una percepción sobre el cuidado de la comida, que vas a ingerir, Bueno, Adriana, la Ley de Educación Ambiental, ¿no? Un gran logro y la importancia que nos permite hablar de estos temas. Sí, bueno, la ley surge en el 2021, ¿sí? En pandemia también, pero bueno, ha tenido, un recorrido porque a partir de la reforma constitucional del 93 con el artículo 41 que dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano, a vivir todo esto, se generaron una serie de situaciones. Por ejemplo, acá desde el 2005 esta facultad tiene la formación. Es decir, que se generó, el artículo generó un devenir para la educación ambiental, pero costó bastante llegar a la ley. Hubo 2 proyectos anteriores a esta ley del Frente para la Victoria, el primero, después la diputada Marta Maffei también presentó un proyecto, hasta que, esto es una percepción mía, ¿no? Donde una vez que sale Laudato Si, la encíclica papal, con el Papa Francisco, como que fue un gran guiño a toda la clase política para volver a presentar una ley de educación ambiental, y esta emerge en el 2021. Bien. Y bueno, dio un gran paraguas porque es integral. Abarca toda la sociedad, desde un club de fútbol, un club de jubilados, empresarios, clubes de fútbol, todos pueden llevar adelante educación ambiental, justamente para cambiar lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? Como que cambiar las percepciones, cambiar costumbres y empezar a realmente a formar a la ciudadanía para mitigar el cambio climático, entre otras cosas.
Bien. Para eso tenemos, sí. Eso te iba a decir. Sí. ¿Tenemos ejemplos? Tenemos ejemplos, sí. Bien. Tenemos una breve entrevista a una directora de escuela, Karina Boires, que también ha trabajado en educación ambiental acá en la provincia de Buenos Aires, con escuelas, inspectores y demás. No sé si la podemos ver, sí. La sanción de la Ley de Educación Ambiental fue un hito muy importante en la educación. Nosotros sabemos que hace muchísimo tiempo las cuestiones ambientales, las que tienen que ver con el cuidado de la vida, las que tienen que ver con la preservación de ciertos recursos y elementos de la naturaleza, son temáticas que vienen desarrollándose en las instituciones desde hace muchísimo tiempo. Pero la sanción de la ley, con el marco normativo y el marco teórico que subyace en ella, dio pie a que muchas instituciones comenzaran a replantearse si lo que estaban enseñando como educación ambiental se acoplaba a lo que la ley decía y se acoplaba a lo que los tiempos demandan. Y en ese sentido, desde la Dirección Provincial de Educación Secundaria, comenzamos a transitar todo un proceso de recolección de información acerca de qué experiencias y qué proyectos en clave ambiental venían desarrollándose en el territorio bonaerense. Recabamos muchísima información y lo primero que teníamos que observar es que hay mucho interés en estas temáticas. Los jóvenes se movilizan por estas temáticas. Más allá de eso, hubo una serie de asistencias técnicas con equipos de inspectores, directoras, docentes del nivel, para que tomen como punto de partida la experiencia que ya se viene desarrollando en cada institución. Que la pongan esa experiencia, que la pongan en diálogo con lo que la ley postula, sobre todo con lo que los principios de la ley establece, y en función de ello reflexionar, redireccionar si es necesario y seguir avanzando sobre otros aspectos que a veces no son tenidos en cuenta en los proyectos. Bueno, era Karina Boires, ella es la directora de la escuela secundaria número 26, que lleva ni más ni menos que el nombre de Rodolfo Walsh. Y además esta escuela está llevando adelante un proyecto muy interesante con los estudiantes, adolescentes, de armar una agencia ambiental. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, con esto de tener en cuenta la ley, la nueva ley y este enfoque, ¿no?, tan lindo, que este proyecto, ¿no?, que está impactando mucho con los estudiantes. Claro, y que se copen los estudiantes también, ¿no? Con estas nuevas herramientas que tenemos hoy en día y que nos permiten, además, crear este tipo de agencias. Pero Adri, si te parece, ya la tenemos a ella, Silvia Marchán. Ella es docente que impulsó esta agencia ambiental en la escuela secundaria número 26. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Hola, Gracias por la voz. Gracias a vos por participar de nuestra investigación en foco, digamos, y de ser parte de esta charla, de este encuentro. Bueno, contanos, Silvia, cómo fue armar este proyecto con los chicos, cómo surgió la idea. Bueno, surgió la idea para generar conciencia en los y las estudiantes sobre la importancia del ambiente, ¿no? Considerarnos a todos y a todas como parte del ambiente y de alguna manera en la escuela que tiene la orientación en comunicación, que pueda promover la mirada de la comunicación ambiental, que nos pareció muy, pero muy importante, sobre todo en estos tiempos. ¿Qué nos podés contar de la experiencia con las y los estudiantes? ¿Cómo se introducen? ¿Cómo se interesan? ¿Cómo les empieza a picar este bichito? Bueno, es una experiencia muy motivadora. En principio porque a mí me motiva mucho. Y como a mí me motiva, también esto de transmitir la motivación en ellos y en ellas es fundamental. Hay un ida y vuelta. Todo comenzó invitando a una organización ambiental que existe en la zona,
para que brinde una charla sobre la realidad de la Laguna de Rocha, que es una reserva, es un humedal que hay aquí en la zona. Y bueno, los integrantes dieron una charla contando un poco la realidad que viven y poniendo énfasis en el cuidado que hay que brindar a la zona. Participaron de esa charla cuarto, quinto y sexto de años de la modalidad de comunicación de ambos turnos y quedaron con muchos interrogantes, quedaron con muchas ganas de seguir aprendiendo y profundizando el tema. Fue una de las primeras acciones que hicimos y después siguió, ¿no?, profundizándose el desarrollo de actividades dentro de la agencia, con los formatos de podcast, con el formato radio también, articulando con una radio comunitaria que existe en Esteban Echeverría, donde los chicos fueron a grabar sus programas de radio, todos, cada uno de los episodios que grabaron de radio, se llama NAM en el aire, el programa, tuvo como eje un tema que a ellos y a ellas les interesara. Por ejemplo, un grupo investigó el olor que emana una química que hay cerca de su casa, cerca de la casa de uno de los chicos, digamos, que todo derivó un poco en también hacer un vínculo con sus familias, como tuvimos la grabación del padre de una chica que contaba esto de los grados de olor que habían en los distintos horarios en el barrio, y bueno, esta iniciativa un poco despierta el interés de los estudiantes, pero también articula con las familias, claro, articula con organizaciones ambientales de la zona. Y con el barrio, me imagino. Con el barrio, con la radio también, ¿no? Esto de darle voz, también a pesar de que todas las producciones se difunden a través de las plataformas de la escuela, de las redes sociales, de la plataforma de YouTube, también es interesante articular con estos medios locales. Claro. Bien, y contanos, Silvia, cómo piensan continuar, cómo va gestándose a futuro esta agencia. Bueno, esta agencia de noticias, vamos a seguir produciendo los podcasts, pero se viene ahora la instancia de una revista. La escuela tiene una revista que se llama Crónicas de la 26 y nos parecía importante que la revista tuviera una sección ambiental. Entonces, ese será el nuevo desafío, seguir realizando entrevistas, seguir también con la idea de poner al aire un noticiero ambiental. Wow. Así que tenemos mucho por desarrollar. Hay estudiantes que realmente han sentido el interés que antes no tenían. Claro. Pero no solamente, no solamente esto de aprobar un trabajo práctico, esto va mucho más allá del 10. A mí me emociona un poco porque yo los recibo con esto de me quiero sacar un 10 o quiero aprobar con un 7, y esto ya no es un 10, no es un 7, esto es generar en el aula, en las aulas, porque he trabajado con cuarto y quinto y sexto, con un equipo, voy a mencionar, de equipo de profesores de comunicación que realmente han trabajado muchísimo motivando a cada estudiante. Los estudiantes y las estudiantes se empiezan a ver entre ellos, con otros ojos, empiezan a ver sus talentos, empiezan a decirse, wow, Martín, ahora te animás a hablar. Qué bueno. Pero qué bien que hablas ahora, y con esto de poder, trabajar la oratoria, interesados en que el programa o el podcast se escuche mejor. Impacta en muchas áreas, pero sobre todo en esto de lo importante que es sentirse que somos todos parte del ambiente. Esta mirada no estaba antes, es una mirada que la vamos construyendo todos los días y generando conciencia. Esto es un granito de arena que desde la escuela secundaria y pública podemos aportar
para generar comunicadores ambientales, ¿no? Bueno. Vaya granito de arena, ¿eh? Sí. Muy lindo, muy lindo. Bien, Silvia, te agradecemos. Te agradecemos un montón. Este tiempo con nosotros, con esta investigación en foco, y te agradecemos también tu trabajo, ¿no? Tu granito de arena, que es un aporte enorme, y ver a las pibas y los pibes ahí laburando, haciendo programas de radio y pensando en ambiente también es importantísimo, ¿no? Sí, así que bueno. Muchísimas gracias. No, gracias. Abrazo. Gracias a vos. Ahí estaba, Silvia Marchant, ella es docente que impulsó esta agencia ambiental, ni más ni menos, hizo una agencia de noticias adentro de una escuela y encima lleva el nombre de Rodolfo Walsh. Sí, y además nos permite justamente, ¿no?, esto de cómo cambiaron las percepciones en los chicos, ¿no? Al trabajar todo esto, su barrio, el impacto que tienen sus familias. Es decir, que bueno, la verdad que es un ejemplo a seguir. Me encantó, se fueron como educando ellos mismos, ¿no? A raíz Eso de, pensaba también claro, lo que decía, a ¿no? raíz de las problemáticas ambientales que encontraban, ¿no? Claro, medio de la mano que van el ambiente y también la formación profesional. Tal cual. Está buenísimo. Sí, muy bueno. Bueno, gracias por incorporarte también, por Gracias traernos a estas ustedes. historias que son súper interesantes. Sí, bueno, digamos, y además llevada adelante por comunicadores, ¿no? Lo más importante. Sí. También. Así que, Adri, bueno, gracias por ser parte. Gracias. No, gracias a ustedes. Comunicación, educación y ambiente. Un episodio para poner en valor el rol de las personas comunicadoras ambientales en tiempos de negacionismos. Investigación en foco. Tercer bloque de investigación en foco, y en este segmento vamos a hablar de un caso emblemático que a cualquiera se le viene a la mente, creo, si piensa en materia ambiental, y tiene que ver con el riachuelo, ¿no? Es así, como digo, a cualquiera se le vienen casos, se le vienen promesas, de todo. Tal cual, bueno, el riachuelo es emblemático, lleva más, lo vemos en los medios de comunicación, hace más de 20 años que vemos imágenes en los medios de comunicación sobre el riachuelo, que de alguna manera nos van posicionando también, ¿no? Esas imágenes que encontramos, porque información en los medios de comunicación, información en internet hoy en día, es fácil el acceso a encontrar este tipo de información relacionada con un tema ambiental donde no tenemos idea de lo que está pasando y tampoco sabemos cómo posicionarnos. Pienso, muchas veces nos posicionan cuando vos lees la noticia desde un lugar de víctimas, ¿no? Entonces digo, si somos víctimas, ¿tenemos posibilidades de hacer algo, de reclamar? ¿Hay algún derecho que nos ampare nosotros como víctimas de una situación? Queda como en el aire esa situación. Te hago tener un signo de pregunta en la cabeza, María Marta. Es que la idea es esa, ¿no? Poder repensarnos, siempre lo planteamos. ¿Y en dónde me pongo entonces? Yo me pongo en el lugar de alerta principalmente, ¿no? De poder observar, de poder realmente ver de dónde está saliendo esa información y de si es una información donde hay alguna legislación que nos involucre, ir hacia esa legislación, ¿no? Claro. Buscar esa información que en muchos casos... Ser más inquietos. Sí, y que en muchos casos no está presente, ¿no? Por ejemplo, imagino las familias que estaban viviendo a orillas de lo que era el riachuelo en su momento, qué recursos tenían para poder salir adelante y cómo veían la contaminación que todo el tiempo cada vez se hacía más presente además, ¿no? En ellos, ¿qué recursos tenían ellos? Bueno, obviamente que los medios de comunicación en ese momento no brindaban esa información. Hay una causa judicial respecto del riachuelo que lleva más de 20 años esa causa. Es un ecosistema, además hay que decir, donde limita la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires, por ende involucra a dos gobiernos, ¿no? El de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires, ahí también, ahí también es conflictiva la situación. De un lado tenemos la General Paz y del otro el riachuelo. Tal cual. Y tenemos un montón de empresas alojadas que durante décadas dejaban sus residuos en ese lugar. Directamente desechaban todo en ese lugar. Entonces, hay una causa a nivel nacional, una causa federal que se lleva adelante sobre la contaminación, pero sabemos que tienen los valores más altos de contaminación hoy en día. Muy complicada la situación, pero sí lo que yo observo de esta situación es, tenemos la información totalmente desorientada, ¿no? Sin saber muy bien qué sucede con ese lugar. Sí sabemos, y nos quedó claro por los años que hemos escuchado esa noticia, que hay un conflicto ahí, que en muchos casos es un conflicto ambiental,
pero no sabemos si tenemos o no las herramientas legales que nos amparen frente a una situación de este estilo, ¿no? Sí, recuerdo siempre esa noticia de que se iba a limpiar, ¿en cuánto era? En semanas, sí, en sí, meses sí. iba a limpiar el riachuelo y iba a quedar cristalino. Cristalino, bueno. Lamentablemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que ya no es necesario estar interviniendo en este tema del riachuelo y cada vez estamos más complicados. Pero tenemos siempre la posibilidad de buscar y de ampliar un poco más. Tenemos la posibilidad de la legislación ambiental, ¿no? Y de conocer la legislación ambiental como para poder empezar a entender un poco mejor la situación, ¿no? Bueno, ya estamos en comunicación con Ernesto Ricciardi y Gustavo Bodó. Ellos son abogados, especialistas en Derecho Ambiental. Son miembros fundantes del Observatorio de Comunicación, Ambiente y Desarrollo Sustentable y docentes del Seminario de Comunicación Ambiente de aquí, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Hola Ernesto, hola Gustavo, aquí María Marta y Nacho, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo van? Muy bien. Bueno, recién hablábamos con Nacho y nos preguntábamos, ¿no? Este tema de lo jurídico, lo ambiental, y con qué herramientas contamos en materia ambiental los argentinos. Desde lo jurídico, ¿no? Bueno, herramientas tenemos varias, tenemos muchas. Como comentaba recién Ernesto, tenemos desde el artículo 41 de la Constitución, el artículo 43 que nos habilita el amparo ambiental frente a cualquier vulneración de derechos ambientales. Tenemos la Ley General del Ambiente, que fue sancionada en el año 2002. Tenemos las leyes de presupuestos mínimos. Tenemos una serie de herramientas, las audiencias públicas en la participación, para la participación ciudadana. Hay una serie de herramientas que, bueno, se está tratando de lograr que sean efectivas, porque el gran problema que acarrea hoy por hoy a cuestas el derecho ambiental es su efectividad, su eficacia, ¿no? Y en este contexto, digo, tenemos todas las herramientas que vos mencionás. ¿Se llevan a la práctica? ¿La gente las conoce? Bueno, la gente las conoce de a poco, se van conociendo un poco con la educación ambiental. Hablábamos hace un rato del tiempo que tardan en implementarse o llevarse a cabo ciertas políticas y a la vez ciertas políticas que tardan tiempo, ¿no? Claro. El artículo 41 ordenaba bueno, que haya educación ambiental, entre otras, y desde el 94 hasta la que bueno, la ley general del ambiente es del 2002, pasaron bastante tiempo. La ley general del ambiente en el artículo 8 se habla en el inciso 4 de la educación ambiental, de la necesidad de la educación ambiental, y recién desde el 2002 hasta una ley de educación ambiental es del 2006, y desde el 2006 hasta la ley Yolanda pasó un montón de tiempo, ¿no? Entonces, digamos, eso es paulatino, es lento, pero, digamos, van a tener unas bases las nuevas generaciones y los funcionarios que estén en este momento, porque, bueno, la ley Yolanda ordena la educación ambiental en todos los órganos del Estado, en todas las, ¿no? Los órdenes del Estado, ¿no? Municipal, nacional y provincial. De a poco esas herramientas se van conociendo, pero de alguna manera tiene que tomarlo el pueblo, ¿no? O sea, estar en la gente. Claro. Sí, y pensaba también en esto que decías, lo último, ¿no? Que el pueblo es el que tiene que de alguna manera, claro, enterarse de esta información, de esta legislación ambiental, pero también involucrarse, ¿no? Porque eso es interesante. Pensaba en el caso del riachuelo, que fue lo que recién hablábamos con Nacho en un principio, y toda la información que estaba en los medios de comunicación, cómo nos posicionaba, ¿no? A quienes escuchábamos esa información o entablábamos, de alguna manera entablábamos algo con esa información. ¿Cómo nos posicionamos si no sabemos cuáles son las leyes que nos amparan, ¿no? Bueno, casualmente la causa Riachuelo, el nombre jurídico de la causa Riachuelo es el caso Mendoza, que es el nombre de la vecina que junto con el conjunto de vecinos llevó adelante esta acción ante la Corte Suprema y que dio origen a la autoridad de Cuenca, Matanza Riachuelo, la CUMAR,
que fue muy importante en todo lo que fue el manejo de la cuenca durante mucho tiempo. Y lamentablemente con el gobierno de Javier Milei haciendo un poco la política que hace para muchos sectores, lo que hace es de financiar y tirar abajo estos organismos que podían servir de enlace precisamente con los temas ambientales al ciudadano común, que es el que se ve afectado, porque al fin y al cabo los derechos ambientales terminan siendo derechos humanos. Eso lo tenemos que tener bien claro. Es una concepción que no es solamente aquí en Argentina, sino es a nivel regional e internacional. Que bueno, que ocurre esto. Hay una implicancia de gente que conoce sus derechos, o sea, que acciona y demás, pero que en última instancia, por razones políticas, se ven ineficaces, claro, en última instancia, porque el riachuelo lo vemos hoy y vemos que sigue con la misma contaminación que tenía hace 5, 10, 15, 20 años, que fue cuando se inició esta causa, pues la causa Mendoza, la causa Riachuelo es de hace 20 años, del año 2002, 2002, 3, 4, por ahí. Sí, y lamentablemente a la Corte, al retirarse de Beatriz Mendoza, de tener la tutela de la causa Beatriz Mendoza, la Corte estableció en su momento la necesidad de que hayan audiencias públicas, que haya como una rendición de cuentas de todos los que estaban obligados por ese fallo, y lamentablemente eso como experiencia, bueno, ya no está más, ¿no? Entonces ahí también hay que ver por qué, ¿no? Claro. Justo en este contexto que desaparezca una herramienta que podía ser algo innovador y que podía marcar un poco lo que se espera de un juez ambiental, ¿no? Que bueno, parte de este problema es que no haya una justicia ambiental especializada, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos en Argentina, ¿no? Que a diferencia de otros países que por ahí sí lo hay. Justo te iba a preguntar de eso, y con miras al futuro o al horizonte, ¿cómo se trabaja para que existan estas personas idóneas? Bueno, la ley de educación ambiental es un paso importante, en el sentido de que incorpora la educación en todas las etapas escolares. Entonces ya hay una conciencia de las generaciones futuras que va a ser mayor, y que pese a estos tiempos de negacionismo y de regresión, me parece que va a tener mucho más presente en el futuro este tipo de cuestiones, que lo que estamos ahora, ¿no? Sí, la ley 27 vendría a ser la ley 27621, que es la integral, y que entre sus objetivos busca que haya participación ciudadana. De esa manera también es como que, bueno, no solo desde los estrados o desde el asiento de un legislador, sino que haya participación ciudadana en la resolución de los conflictos, que es lo interesante, ¿no? Sí, y perdón, ¿no? Y les comento que también obvio. Es muy importante que en el año 2021 se firma a nivel regional el primer acuerdo regional de América Latina y el Caribe sobre el medio ambiente, que es el acuerdo de Escazú, que Escazú es un barrio periférico de San José de Costa Rica, pues ahí es donde se firma. Y este convenio lo que legisla, lo que trata es el tema del acceso a la información pública ambiental, esto en consideración a lo que vos decías de cómo cómo puede el ciudadano estar más cerca o tomar conocimiento de estas herramientas ambientales. Bueno, se habilita una autopista que a nosotros acá en Latinoamérica nos tardó en llegar, perdón, porque en Europa hace ya 23 años que tienen un acuerdo similar, que son el acceso a la información pública ambiental, se llama Doctrina de los Tres Accesos: acceso a la información pública ambiental, acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Entonces, es un acuerdo por el cual Argentina toma responsabilidad internacional y va más allá de lo que haga o deje de hacer una determinada administración de momento.
Bueno, muchísimas gracias Ernesto y Gustavo por brindarnos esta información. Les agradecemos, ¿no? Sí, que hayan obvio. pasado por aquí. Y pensaba justamente y reflexionaba qué importante los acuerdos internacionales que se cumplan, pero también como ciudadanos conocer esos acuerdos, ¿no? Para poder hacer y de alguna manera ejercer nuestro derecho. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Ahí estaban Ernesto Ricciardi y Gustavo Bodó, ambos abogados especialistas en Derecho Ambiental y miembros fundantes del Observatorio de Comunicación, Ambiente y Desarrollo Sustentables, y también docentes del Seminario de Comunicación y Ambiente de nuestra Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Nos queda un bloquecito más. Nos queda algo muy interesante que tiene que ver, lo adelantamos, Sí, dale. con todo lo que son los acuerdos internacionales y todo lo que se gestiona y se va gestionando alrededor de eso y cómo se hace en un país con una mirada negacionista también, ¿no? Quédense que nos queda el último bloque. Escribinos a investigacionenfoco.perio@gmail.com. Último bloque de Investigación en Foco, este ciclo radiovisual para mirar e intervenir en el escenario actual. Y en este último bloque, ¿de qué vamos a hablar, María Marta? Anticipaste ya un Sí, poco, adelantábamos. pero me parece importante reforzar. Bueno, adelantábamos un poco lo que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Cómo nos posicionamos como país frente a las cuestiones ambientales, ¿no? Y un poco de eso viene este último bloque. La incorporamos a ella, a nuestra compañera, en este caso, Micaela Toscano. Con ella vamos a estar charlando y vamos a estar hablando, ¿no? Del ambientalismo. Bueno, Micaela es militante del ambientalismo popular, es prosecretaria de Ambiente de aquí de la Facultad de Periodismo, es becaria doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y está trabajando, además de otras cosas, porque es muy largo, claro, además de todo eso, sí, sigue haciendo cosas y está metida en lo que es el ambientalismo popular, ¿no? Mica, hola. Hola a todos, ¿cómo están? Licenciada en Inquieta soy, Sí, básicamente. Me gusta Bien, esa bien, licenciatura, sí. ¿eh? Era Esa, mucho, sí, ¿en ¿no? dónde se cursa? Nueva bio de Instagram. Bien. Bueno, primero agradecerles la presentación y a todo el equipo, al equipazo del Enorme. ciclo de investigación en Foco, porque la verdad que el laburazo que hacen es enorme, trasciende esta hora que dura este episodio, así que bueno, quería arrancar medio que, vieron que se deja para el final el agradecimiento, pero Bueno, nada, está bueno. quería aprovechar para agradecer. Como estuvimos viendo en todos los bloques, elegimos abordar lo ambiental, ¿no? Como una cuestión transversal. Lo que hablábamos con el equipo del observatorio tiene que ver con antes se llamaba disparadores, ahora por cómo está el contexto vamos a decir una Está bueno. invitación, vamos a cambiar la Está palabra. buenísimo, me gusta eso. O una gran invitación a que pensemos en esta transversalidad y cómo la transversalidad de lo ambiental se traduce en la cotidianidad de nuestra vida, ¿no? Cuando salimos a la esquina y vemos un microbasural a cielo abierto, o cuando elegimos tomar un vaso de agua, digo, Sí. un vaso de agua con un vaso de vidrio o otro de tergopol, digo, son elecciones, ¿no? Como hablábamos de lo transversal, bueno, en mi caso me toca traer un poco lo político, ¿no? Que no va a quedar exento de toda esta discusión. Como decía hace un rato, tiene que ver con grandes invitaciones a pensar, porque en una hora es muy complejo hablar sobre lo transversal que es este tema. Pero si terminaste de ver el episodio y te quedaste con más preguntas que respuestas, nada, vamos a estar más que chochos porque es un poco la idea de Ni esto, hablar. ¿no? Abrir, ¿no? Exacto. Tal cual. Como incitar al debate, ¿no? Me parece que está buenísimo. Y replantearnos, como recién decíamos a lo largo de todo el episodio, replantearnos algunas cuestiones que son totalmente cotidianas, ¿no? Total. Pero para eso se necesita también una presencia política detrás, ¿o no? Sí, traje un caso testigo, decimos gusta. quienes investigamos, sobre las conferencias de las partes, son las llamadas COPs. Bueno, ahí me van a ver. Ahí te vemos. En todos lados, en todos lados. Debo decir que vayan mis respetos a los comunicadores que cubren estas cuestiones, que son encuentros previos a la COP.
Van a ver que hay muchas organizaciones, funcionarios, digo, en este caso se hizo impulsado este congreso por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y en articulación con la Embajada de Brasil, que este año toca en noviembre en Belén con, bueno, Lula, digo, en las puertas de la Amazonía, digo, hay toda una cuestión que tiene que ver con visibilizar lo que pasa en el sur global, ¿no? Quería traerle unos datos previos antes de meternos de lleno a esto, que me pareció interesante. La primer cumbre que hubo climática se hizo en 1995 en Alemania, o sea, hace 30 años. Hace 30 años que los países, varios, 198, se encuentran para poder conversar y generar acciones conjuntas para combatir. Se le dice el cambio climático y acá viene mi primera crítica. Digo, quienes comunicamos en clave ambiental, nos gusta más hablar de crisis climática antes que cambio climático. Cambio climático es un proceso natural que pasa desde que la Tierra es la Tierra. En cambio, la crisis climática pone en discusión, ¿no? Que tiene que ver con las acciones que como sociedad, digo, Nata lo hablaba al principio del bloque, fuimos llevando a que el planeta esté como esté, ¿no? Claro. Y que también nuestras intervenciones en el planeta, ¿no? Que ninguna es casi ingenua. Y nos hace parte también, ¿no? Que me parece que es interesante también esa mirada. Sí, puede sonar a veces un poco pesado. No, pero me parece que está bien, ¿no? Claro, pero parte desde la solución también, no solamente desde lo que sería lo que hiciste mal, por decirlo de alguna forma, sino también de decir, bueno, ¿qué solución puedo aportar yo? Exacto, sí, bueno, tiene que ver con la manera de cómo encaramos el abordaje del tema, ¿no? Así que también ahí tenemos otro ítem. Y bueno, en términos de tiempo, ¿no? Los destiempos que tenemos en relación a cómo nos organizamos como sociedad para poder cambiar estas cuestiones. Y también los tiempos de la naturaleza, que son muy diferentes, ¿no? Yo me había notado acá el tema de los destiempos que hay, porque estamos como medios desencontrados con la naturaleza. Nata hablaba al principio de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial ocurrió desde hace más de 250 años. Y recién empezamos a hablar de cuestiones de acción climática entre todos los países hace 30 años. Sí. Entonces, digo... Nada, hay que pensar también en clave histórica esto, pero lo dejo para que se queden pensando. No, y además vos decías también el recorrido, ¿no? Pensar también un poco ese recorrido, cómo se juntan los países hace más de 30 años a pensar qué se puede hacer y hoy continuamos, ¿no? Todavía en esa postura de pensar qué podemos hacer, qué aporte necesitamos, cómo vamos a cambiar las cosas. Con países complicados, además, desde lo social, ¿no? Y como sur global, que tal vez esa es la parte que tal vez más nos está costando y que de hecho en estos precongresos, digamos, previo a la COP, porque todavía no sucedió hasta COP30 en Brasil, se hablaba mucho, ¿no? De, bueno, cómo nos organizamos para bueno, poder reclamarle, ¿no? A estos países del norte global que se la llevan todas, se llevan todos nuestros bienes naturales comunes y además nos dejan altos índices de contaminación. Así que, bueno, en estas coberturas de bueno, dos precongresos, vamos a decirle, a los que fui, tuve el honor de poder hacerle una pregunta a la ministra de Ambiente, que, bueno, es una de las compañeras que no solamente milita ambientalismo popular, sino que también está llevando adelante estos congresos previos, sobre todo porque, bueno, como decían al principio del episodio, tenemos un gobierno nacional que es negacionista sobre estos temas. Entonces, bueno, como es a contrapelo de la cuestión, ¿no? Digo, hace 30 años que por lo menos empiezan a hablar sobre cuestiones y de repente, por lo menos en nuestro país, se empiezan a prohibir palabras también, ¿no? Se prohíbe la palabra cambio climático, se prohíbe que se hable de sustentabilidad, bueno. Sí, empieza a haber una persecución también, ¿no? Hacia las personas que de alguna manera hablan de ambientalismo, comunican ambientalismo o luchan por el ambientalismo y quedan pocos referentes. Vos recién nombrabas a la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que son algunos de los referentes políticos que hoy en día tenemos, ¿no? Que con los que se puede hablar de ambientalizar la política, ¿no? O politizar el ambiente, como vos tenés acá en tu libro.
Sí, total. Bueno, varias de el tema central también fue, más allá de cómo combatir el negacionismo climático, esta cuestión de, bueno, cómo hay liderazgos y lideresas, ¿no?, en todo nuestro sur global que hoy en día están siendo proscriptas, están siendo censuradas, ¿no? Digo, en el Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana teníamos también a Gabriela Rivadeneira, ¿no?, que es de Ecuador, sí, claro, y que está siendo exiliada en México, digo, que también ha hablado sobre un montón de temas ambientales. Bueno, también tenemos a Cristina Fernández de Kirchner presa. Está complejo el panorama. ¿Qué contexto, no? ¿Qué contexto claro, tenemos? Y en este contexto le pregunté a Daniela Vilar de qué se trata esta propuesta de Frente Ambiental Latinoamericano, que es lo que se propuso en ese congreso, así que vamos a escucharla. Dale. Desde Latinoamérica tenemos que alzar la voz. Bueno, construyamos una herramienta latinoamericana, construyamos un espacio para poder hacer un aporte desde Latinoamérica y que nosotros podamos en esas discusiones globales que se dan hablar desde este sur global. Hablar con una perspectiva, con una cosmovisión que nosotros denominamos ambientalismo popular, pero que además es un llamado a la acción, no es solamente un marco teórico, es también y fundamentalmente un llamado a la acción. Un llamado a la acción colaborativo, colectivo, con mucha cabeza, corazón y coraje para dar las discusiones que tenemos que dar. Y esas discusiones son, nosotros queremos construir una mirada latinoamericana del modelo productivo que queremos construir y el que queremos dejar atrás también. El que queremos dejar atrás es el actual, es depredatorio, es extractivista, es misógino, patriarcal y generador de pobreza. Entonces, ese modelo excluyente que se basa en extraer riqueza, bienes comunes naturales, recursos naturales para construir el bienestar en otras latitudes, trabajar desde esa lógica con la fuerza de las hermanas y hermanos latinoamericanos que en sus espacios, muchos subnacionales, están haciendo lo mismo, construir este espacio que se va a configurar primero en un curso que vamos a hacer con el Instituto Ideal de Correa y de Gabriela Rivadeneira, y que vamos a estar las mismas que estuvimos participando acá haciendo ese curso, luego una publicación y fundamentalmente a propuesta de Taina, la ministra de Ambiente de Río de Janeiro, también en una proclama, en una carta de los pueblos latinoamericanos respecto de cómo nosotros queremos construir nuestra libertad de nuestros pueblos desde la perspectiva ambiental y también nuestro progreso y también el cuidado de nuestro presente y de nuestro futuro. Bueno, ahí estaba la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. Súper clara. ¿No? Me costó cortarla porque es muy genia ella hablando del tema. Otro congreso chiquitito que tenía para contarles, que también me pareció interesante contarles, es el COI, ¿no?, que se hizo hace un par de semanas, que es el Encuentro Federal Ambiental de Juventudes. Las juventudes tenemos mucho para decir, sobre todo en clave ambiental, así que nos organizamos para encontrarnos, formarnos, debatir y, bueno, generar líneas de acción colectiva que tuvieron muchos puntos en común también con este congreso que hablábamos recién. Me había notado un par de líneas de acción, que bueno, en común a las que llegamos, pero a lo que quería ir, a lo que yo vine, como dice, ¿a qué viniste? A lo que yo vine fue a hablar de que ambos congresos hablaron sobre la comunicación ambiental. Bien. Y eso me pareció interesante para traerles. Les traje algunas imágenes, sobre todo de el COI, ¿no? Porque había varios paneles que eran de formación, con diferentes investigadores, y ahí traje un par de imágenes que saqué con el celular. Ahí no se ve, pero digo, hay un expositor que está señalando muy enojado, como diciendo, y son todas noticias, diciendo esto que ve. No vamos a abordar cada caso en específico, pero digo, para que mientras las imágenes se van pasando, vamos viendo que usaron eso como fuente para decir que lo que estaba enunciado en esa noticia estaba mal, no mal escrito, sino mal planteado. Bien. Ahí se pone interesante pensar el rol del comunicador ambiental, justamente, ¿no? Más en la Facultad de Periodismo, ¿no? Teniendo una Secretaría de Comunicación Ambiental, teniendo un observatorio, poder empezar a formar, ¿no?, futuros comunicadores con esta mirada. Y necesitamos ser más, sin dudas, sin dudas. Agradecerles mucho el espacio, la verdad que, bueno, como decían, me parece que
uno cuando elige una profesión, y cuando elige desde lo que se va a poner hasta, no sé, desde la carrera que vas a estudiar hasta, no sé, el medio que vas a leer, hay una elección. O sea, eso es política, por más que sea una palabra que esté mal, no sé, mal vista, que se piense mucho mal en relación a eso. Me parece que nada, que es todo lo contrario y que necesitamos ser más en esto, así que nada, mientras más seamos, muchísimo mejor, por más que no seamos comunicadores y comunicadoras, siempre estamos comunicando, así que bueno, fundamental que empecemos a tener esta perspectiva para justamente poder hacer un cambio de paradigma y que seamos otra humanidad mucho mejor, que cuide nuestro ambiente y que nos cuidemos entre nosotros y nosotras, ¿no? Lo dijo Micaela Toscano, que trajo un carpincho, no lo vimos, pero lo tiene ahí, que es como hoy un ícono también, claro, ¿no? De la lucha ambiental en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, así que está bien que lo mostremos también. Y este libro, ¿Y el libro que traje para recomendárselos. Politizar el ambiente. Y ambientalizar la política, que es de Julián Monques, y la verdad que es súper interesante si quieren seguir profundizando en estas discusiones. Bueno, gracias por venir acá. Bueno, y así estamos terminando nuestro segundo episodio de Investigación en Foco. María Marta, nos llevamos 1000 preguntas. Sí, nos quedan un montón de preguntas, pero bueno, lo interesante es que tenemos posibilidades, hay un montón de posibilidades para empezar a tratar de responder esas preguntas, así que gracias a todo el equipo y gracias a vos, Nacho, por haberte hecho parte de este 1000 episodio. Preguntas y algunas certezas, que también está bueno. También, certeza tenemos también. Levanto la hoja para agradecer a todas las personas que hacen posible que hagamos esta Investigación en Foco, este segundo episodio. Me quedé pensando también en las palabras que utilizamos con el ambiente y se me linkea con el episodio 1, que también hablamos de educación sexual integral, y también, ¿no?, las palabras qué importantes son también a la hora de comunicar. Bueno, dije levanto la hoja y agradezco a todas las personas. Camilo González Balducci está en la producción junto a Micaela Fleita y a Virginia Cáneva, ellos en producción, Jimena Espinosa también en producción, Julián Cáneva en edición y Juan de Vega, a quien tenemos en operación técnica. Gracias a todos por estar ahí del otro lado y también, bueno, a la Facultad de Periodismo que nos da este estudio, y también mencionar, claro, a la Prosecretaría Académica de Realización de Producciones, a la Secretaría de Investigaciones Científicas y al Observatorio de Comunicación, Ambiente y Desarrollo Sustentable. Este ha sido el segundo episodio de Investigación en Foco. Gracias, María Marta. Gracias a todos ustedes, a la facultad, por darnos esta posibilidad de contar un poco de qué se trata lo ambiental y poder ambientalizar algunos espacios. Y a Radio Perio, claro. Nos encontramos en el tercer episodio de Investigación en Foco. Quédense porque seguramente se van a enterar de qué va. Esta es una producción de la Secretaría de Investigaciones Científicas y la Prosecretaría Académica de Realización de Producciones de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.